El doctor Ricardo Toranzo es el jefe de la Asociación de Fiscales Federales, el fiscal federal en Salta, uno de los principales artífices de el sistema acusatorio que ya empezó a funcionar en Salta y Jujuy. Ha trabajado en temas de narcotráfico, criminalidad organizada, también en temas de trata. Y bueno, queríamos justamente hablar sobre estas temáticas sobre las cuales el doctor ha trabajado. ¿Cómo está, doctor Toranzo? Muy bien, un gusto estar acá y conversando contigo. Bien, bien. Bueno, lo primero que quería preguntarle es cómo está viendo el panorama primero, cómo funciona el sistema acusatorio en relación a temas vinculados a crimen organizado, básicamente a narcotráfico y a trata. ¿Cuál es el balance después de los años en que se ha implementado en la provincia de Salta? Bueno, como sabrán, nosotros en el año 2019, en junio del año 2019, empezamos la aplicación del sistema acusatorio en el sistema federal. Esto tiene como parámetro esencial es la división de funciones. Los jueces concretamente desarrollan tareas jurisdiccionales, resolviendo las controversias que les presentan las partes en una audiencia pública y oral, y el fiscal pasa a ser el director exclusivo de la investigación. En este marco, consideramos que realmente ha sido muy productivo, primero, personalizar la investigación en un organismo como es el Ministerio Público. Esto nos ha permitido no solo tener un grado de especialización y de profesionalismo en la investigación, sino también se creó un instituto que se llama el fiscal del caso, que es aquel funcionario magistrado que va a participar en todas las audiencias de un caso, es decir, desde el inicio hasta el final del juicio. Lo único que no participa el fiscal del caso es cuando hay un recurso de casación. Esto llevó concretamente a tener una mayor presencia, una mayor inmediatez con la investigación, un mayor compromiso, una participación proactiva, pero en los delitos de trata fue muy significativo porque produjo una inmediatez con la víctima y sobre todo con la resolución del conflicto. Hoy los delitos de trata en el sistema acusatorio se plantean desde tres vértices. Un vértice es de cómo mejorar técnicamente la investigación de trata, aportando carácter científico para la comprobación de hechos. Un segundo aspecto, un acompañamiento y contención de la víctima, tratando de articular con organismos provinciales la asistencia y sobre todo lo que hace el asesoramiento. Apareció esta imagen del defensor de víctimas que también colabora mucho en esa circunstancia. Y el tercer aspecto es cómo plantear un producto de este tipo de investigación que sea de carácter preventivo a modo educativo en la comunidad. Por lo que nosotros vemos que esto ha sido efectivo, se ha obtenido sentencias mucho más rápidas, con vinculaciones directas con el hecho, entre la actuación policial y la comprobación del hecho delictivo y la condena es un lapso menor. Esto hace que la comunidad esté pendiente y esté presente justamente en toda esta investigación y además tenga un control porque las audiencias son orales. Sí, tengo entendido que se ha reducido muchísimo el tiempo del proceso judicial, digamos. Antiguamente estábamos en 8, 12 años y creo que se ha cortado a 3, 4 años, ¿es correcto? Sí, hemos tenido sentencias de causa de trata que compleja con ratificación de casación en 2 años, 2 años y medio. Muy bien. Lo que también permite cuidar a la víctima. Normalmente en las causas de trata, esa demora de tener una conclusión hacía que la víctima no viera un resultado sobre su esfuerzo y sobre todo sus expresiones de lo que ha vivido, y en ese lapso de 8 años se discutía y se cuestionaba hasta sí mismo en llevar adelante su presentación. Muchas veces volvía
al victimario a buscar contención o cobijo, que era justamente uno de los mayores elementos de fracaso en las investigaciones de trata. Claro, claro. Y aparte la reparación llegaba tarde y en el estado de Claro. vulnerabilidad en que estaba, se revictimizaba. Ahora, doctor, Ahora, sí, la discusión que se planteó es si estas reparaciones se podían realizar por medio de acuerdos, si era conveniente llevar acuerdos con los delitos de trata. En principio se analizó esas posibilidades, hoy se restringe mucho cualquier posibilidad de acuerdo, muchas veces se vincula el acuerdo con el victimario pensando en una reparación integral. El hecho de que se haya creado el fondo de reparación también constituye una asistencia más rápida. bien, doctor, usted tuvo muchas causas, aparte de trata, de narcotráfico. Obviamente está en una zona donde, por lo menos en la frontera norte, la que tiene que ver con Orán, Aguas Blancas, Bermejo, hubo muchas causas vinculadas al narcotráfico, que Naciones Unidas en el último reporte mundial indicó que el 78% de las causas de trata tenían alguna vinculación o estaban entrelazadas con el narcotráfico. ¿Lo mismo se constata en las causas que ustedes investigan en Salta? Sí, sí, es algo que concretamente se ve muy vinculado. En principio nosotros, para un poco entienda la gente, los oyentes, las fronteras concretamente son situaciones muy conflictivas. El tráfico de mercadería y de personas constante en una frontera que es muy permeable, que concretamente no se puede realizar un control total, lo primero que advierte es que tiene un movimiento que es totalmente informal en un gran porcentaje. Sí. Tanto de la mercadería que ingresa como de la gente que sale, y solamente aquellas que pretenden tener una vinculación legal pasan por los pasos habilitados y hacen los debidos papeles de migración. Eso es concretamente un ámbito donde el narcotráfico ha encontrado su hábitat de desarrollo. Utiliza mucho también la situación económica de la gente, esta precariedad informal que tiene laboral, para captar gente a los efectos de que sean soldados o el último eslabón de la cadena de narcotráfico. Esa misma esa misma operación y concretamente las mismas herramientas que utilizan para someter al narcotráfico son las mismas que se aplican para los delitos de trata. Este tráfico fronterizo de mujeres, de niños, de elementos de pornografía, es casi un rubro que adhiere a aquellos clanes que se dedican a transportar drogas. Siempre tienen un orden de vinculación. Recuerde que someter a una persona a que consuma 90 cápsulas, es decir, que ingiera 90 cápsulas, sí, muchas envueltas en látex y que tienen de aproximadamente más de 1 kilo de cocaína, con el riesgo de vida que significa que ese sujeto se someta a ese tratamiento y que concretamente lo vuelva un envase, es una afectación a su dignidad y concretamente posiblemente es una víctima de trata. Totalmente. Y es algo que se está viendo a modo regional, internacional, en donde muchas veces aquellos últimos eslabones de la cadena carecen de autodeterminación para cometer el delito. Se ven compelidos por su entorno y muchas veces por situaciones económicas que no pueden superar. Claro. Doctor, buen día. Facundo Lugo lo saluda. Buen día, Facundo. Buen día. El otro eje, venimos hablando con distintos colegas suyos a lo largo del ancho del país, y uno de los ejes era el narcotráfico, y el otro que afecta el desarrollo y que modifica un poco el delito de trata es la virtualidad. ¿Qué análisis o qué opinión le merece lo que tiene que ver con las redes sociales, con la virtualidad y cómo va modificando las distintas formas de explotación?
Sí, la virtualidad se convirtió en la herramienta por excelencia de los tratantes para la captación. Esta impersonalidad que tiene la virtualidad sobre ofertas de trabajo, sobre mejoramientos económicos, sobre una promesa concretamente de cierta asistencia o de cierto desarrollo personal o cultural o económico que se le hace a la gente en un estado de vulnerabilidad, es donde ellos encuentran la palestra para cazar víctimas justamente de trata. Esta impersonalidad les permite justamente tener esta captación que se hace simultánea y a un número indeterminado de personas, y concretamente a la espera de encontrar a alguna persona que tenga una vulnerabilidad que sea fácil de someter. Bien. Por eso es que la virtualidad y el conocimiento de con quién se conectan, sobre todo los niños, Claro. Sobre esa situación es fundamental. Tenemos que plantearnos también en un orden preventivo una cuestión cultural. Siempre digo que el delito de trata, y bueno, en eso ustedes desarrollan mucho esta tarea. Primero hubo que convencer a la sociedad de que al lado de su casa habría una posibilidad de trata. Totalmente. Siempre se imaginó esta circunstancia en otro lugar, lejano a mi comunidad, lejano a la sociedad. Y esto permitió que primero conocieran los alertas, cuáles son las circunstancias que llaman la atención, que puedan identificar la trata. Segundo, hay una situación que concretamente la gente culturalmente ha adoptado a una trata a una mujer en un sótano totalmente esclavizada, esposada, Claro. como en su orden de privación de libertad. Y la trata, hoy que algunos le llaman trata blanda, muchas veces la autodeterminación de la persona o su sometimiento está en su orden intelectual. Mujeres, niñas, que primero den en un acto de debilidad mostrar una foto, un video, luego es la herramienta de extorsión concretamente que tiene el tratante y termina sometiéndola aún desde su domicilio, sin haberla nunca trasladado a ningún lugar oculto, pero teniendo la disponibilidad, el dominio y sobre todo la decisión sobre la actividad que va a hacer el tratado. En los niños y sobre todo en los jóvenes eso es muy significativo. Por eso es que la virtualidad ha significado justamente el ámbito que buscan los tratantes para tener impunidad. Es más difícil captarlo en esa nebulosa del Internet, ¿no? Doctor Toranzo Ximena es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Ximena. Hablando en este marco, ¿no?, de la virtualidad, que claramente es un tema que está haciendo pata ancha también en esta cuestión de los delitos de trata y demás. Mi pregunta era, desde la justicia, ¿no? ¿Tienen herramientas para rápidamente detectar y enfrentar delitos que inician en la virtualidad? ¿Cómo es ese manejo desde la justicia? Sí, a medida que se va avanzando en este tipo de investigaciones y se van especializando los fiscales, evidentemente siempre vamos con un orden de tecnificación que no está al día o al momento del desarrollo. Recuerden que hay un factor que yo no les mencioné, pero tanto el narcotraficante como el tratante manejan muchísimo dinero. Claro. Y ellos plantean justamente, yo siempre digo que tienen que entender la gente que ellos invierten en impunidad. ¿Cómo invierten en impunidad? Corrompiendo para que los organismos de contralor no sean eficaces, no estén presentes, desarrollando, pero también en medios técnicos que dificulten su individualización o su identificación.
Entonces nos encontramos ante una estructura que tiene como, más allá de ejecutar el delito específico de trata, tiene una visión económica, y en esa visión económica parte de ello termina tratando de buscar impunidad. Eso hace de que toda la comunidad sea permeable, todos los sectores sociales, mucho más cuando estamos en crisis económica, sean permeables para que estos sujetos puedan cooptar a los elementos de contralor. Creo que hoy nosotros, nuestra mayor problemática, en especial el narcotráfico, es la corrupción. La corrupción es el delito transversal a todo este tipo de organizaciones, porque ellos vuelven el dinero para buscar eficacia en la tarea, ¿no? Claro, no hay crimen organizado, obviamente, si no hay algún nivel de complicidad o de corrupción estatal, claramente. Total. Es decir, y muchas veces también esa dejadez estatal está justificada en alguien que está invirtiendo el dinero, está corrompiendo a los organismos de contralor, ¿no? Es decir, uno por ahí ve la disminución de recursos en ciertas actitudes de contención que por ahí tienen el efecto contrario a lo que pretenden, que es justamente facilitar o lograr que los delincuentes obren con menor posibilidad de ser atrapados. Bien, redondeando, porque lamentablemente tenemos otros entrevistados, pero muy interesante esta charla. La última pregunta que le quiero hacer, doctor, dado que este programa se llama Laudatista, en homenaje a Laudato Si, la encíclica socioambiental del Papa Francisco, dado que usted es el presidente de la Asociación de Fiscales Federales de la Nación, recuerdo que una de las últimas cartas, si no la última, que le envió un organismo, digamos, de judicial en la Argentina fue a ustedes, creo a fines del 2024, y me gustaría, ahora que estamos en vísperas de conmemorar un año de la partida de la eternidad de Francisco, ¿qué reflexión tienen desde la Asociación de Fiscales y particularmente usted respecto al Papa Francisco? Bueno, me gustó que para mí el Papa Francisco realmente fue muy significativo, sobre todo en todo lo que es la tarea judicial. Muy pocos papas tuvieron la capacidad, evidentemente todos deben tener la espiritualidad para la comprensión, pero el movimiento en el terreno, en la calle, en donde se produce la problemática y el fenómeno social que favorecen a estas situaciones irregulares e informales y delictivas, el Papa Francisco tenía una percepción y concretamente un perfil muy especial. Era su desarrollo y su abordaje en este tipo de problemática iba mucho más allá de una cuestión teórica o dogmática o espiritual. Iba con una experiencia de terreno, lo que nosotros conocemos concretamente, y lo que él tuvo la oportunidad de mandarnos este mensaje por su intermedio, que para nosotros realmente, para que tengan una idea, está puesto en un cuadro en la sede de la FUN, acompañando la tarea, alentando, entendiendo de que era útil lo que se hacía, que no era suficiente, pero que cuando uno tiene la comprensión del dolor de nuestros hermanos, de una aspiración fraterna concretamente al prójimo, es cuando se puede hacer justicia. Es decir, la justicia no es un análisis de laboratorio sin tener en cuenta los sentimientos, el dolor, el contexto y sobre todo la vida diaria, familiar y amorosa que tiene cada uno. Y en eso el Papa Francisco creo que fue un mensajero acertado, que siempre tuvo en cuenta justamente que la tarea era difícil,
pero no imposible. Para nosotros es realmente un valor trascendente. Quizás con el paso de los tiempos vamos a sentir mayor dolor por su pérdida. No lo supimos disfrutar en su magnitud en vida, pero creo que ha dejado muchísimo para seguir creciendo. Muy bien. Bueno, doctor Toranzo, muchísimas gracias por esta comunicación.